Sí, entonces hoy lo que quiero hablar es la introducción a lo que es la concentración, explicar qué es la concentración y a su vez dar ejemplos sencillos para que entiendan qué es lo que es. Entonces, fíjense, el vaso en el anterior video sufrió un pequeño problema, así lo partí. Así que cambié de vaso. Sí, tiene más volumen, como lo pueden notar, pero añadí la misma cantidad de sal. ¿Sí? Esa cuchara que tenía en el video anterior la añadí a la mitad, supongamos que 15 gramos de sal. Entonces, fíjense, para explicar lo que es la concentración, vamos a remontarlo a un ejemplo cotidiano, por ejemplo, de la vida diaria. Imagínense que ustedes hacen café en la mañana, se levantan, hacen su cafecito para ir a trabajar, etcétera, lo que sea. Hacen su café, tienen su café, se toman su taza de café, pero cuando se la toman dicen, coño, este café como que me pegó duro, o sea, este café está recio este café. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está recio ese café? No porque yo modifiqué el volumen de la taza, porque sigue siendo mi taza de café. Yo puse una cantidad de café, mi tacita, me la tomé y coño, dije que está bastante fuerte, es decir, que está bastante concentrado. ¿Qué quiere decir? Que yo añadí bastante café, ¿cierto? Si yo añado mucho café, el café me va a quedar muy concentrado, me va a quedar muy negro, ¿cierto? Entonces, eso es exactamente, esa misma lógica, aunque parezca estúpida, es la misma lógica que se usa para explicar lo que es la concentración en química, ¿sí? Si yo añadí una cantidad de sal pequeña con respecto a la cantidad de volumen que hay aquí, obviamente esta concentración de sal con respecto a esta solución va a ser muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de sal que hay aquí en este volumen es pequeña. Sí, porque ya le digo, añadí una cantidad bastante pequeñita de sal, añadí 15 gramos, creo. O sea, añadí una porción pequeña de sal con respecto a este volumen. Eso es exactamente, esa lógica, que quiero que se la queden por todo el video, es exactamente la lógica que se usa para la concentración en química. Hay muchas maneras de expresarla, como yo digo, incluso maneras porcentuales, que es lo que veremos en el siguiente video, pero la que es más importante es esta que está aquí, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones aquí, que la más importante es esta que está aquí, la que tiene la M mayúscula, que se llama molaridad. Sí, la molaridad es un cociente, es una expresión que nos permite a nosotros saber cuál es la relación que hay entre los moles de mi soluto con respecto al volumen total de mi solución. Y es lo que me permite saber a mí si yo tengo una solución concentrada o no, con respecto a esta relación. ¿Cómo? Imagínense que vamos a trabajar con esa sal que tenemos ahí, los 15 gramos de sal, lo transformo en moles aquí, lo pongo aquí fino, pues eso es un factor de conversión bastante sencillo, un valor estequiométrico súper sencillo, y lo ponemos aquí, ¿sí? Imagínense que yo este volumen que lo tengo aquí lo mantengo constante, igualito con el vaso. No voy a modificar esta cantidad de agua, la voy a dejar estable, o sea, voy a trabajar con esta cantidad de agua para el ejemplo que les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo añado sal? ¿Qué pasa si yo añado, pero un montón de sal así? ¿Qué pasa? Obviamente yo puedo decir que estoy aumentando este señor de acá arriba y por ende estoy aumentando la concentración de sal en lo que es mi solución, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, eso se explica de dos formas, la manera lógica, que es la que le estoy diciendo, y la manera matemática. ¿Cuál es la manera matemática? Si yo veo esta ecuación que está aquí, la de arriba, puedo notar que los moles son proporcionales, es decir, están en la misma línea, que la molaridad. ¿Qué quiere decir? Que son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si mantenemos el volumen constante, mantenemos el volumen de nuestra solución constante, que eso solamente pasa en sistemas ideales, lo único que va a afectar mi concentración es si yo aumento o disminuyo la cantidad de soluto que hay en mi solución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento mucho esto, como el ejemplo que le está diciendo, añado sal, la concentración de mi sal, es decir, esta M que está aquí, que es la concentración de sal, va a aumentar. Sí, posteriormente, cuando vayamos a hacer ejercicios, voy a explicarles cómo es que se denota esa concentración cuando hablemos de compuesto. Es bastante sencillo, es simplemente encerrarla en corchetes, pero eso es lo que es la concentración. ¿Sí? Si el cociente, es la relación que hay entre los moles y el volumen de mi solución. Entonces, eso es lo que pasa. Si yo mantengo el volumen constante y aumento esta cantidad de moles de mi soluto que sea que tenga, voy a aumentar la concentración. Si obviamente disminuyo la cantidad de absolutos, mi concentración va a disminuir. Fin. Entonces, ahora con respecto al volumen, que es algo que pasa y que nos da la introducción a todo lo demás que voy a explicar. Entonces, el volumen, si nosotros los moles los mantenemos constantes, es decir, un ejemplo bastante sencillo, añadí nada más esos 15 gramos de sal y no añadí más. Solamente voy a trabajar con esos 15 gramos de sal. Pero voy a jugar con mi volumen.
Si yo voy disminuyendo mi volumen, lo voy disminuyendo, lo voy disminuyendo, lo voy disminuyendo, mi concentración va a aumentar. Lógicamente, imagínense que esa taza de café que yo les decía al principio, ya primero ustedes dicen que está, concho, que está fuerte. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le añado a ese mismo café menos agua? Va a estar más concentrado todavía, va a estar horriblemente fuerte y no se lo van a querer beber. Exactamente eso mismo pasa. Sí, exactamente eso mismo pasa. Si disminuyo el volumen, va a aumentar mi concentración. ¿Por qué? Matemáticamente pasa lo mismo. Mi concentración es inversamente proporcional a el volumen de mi solución. ¿Qué coño quiere decir inversamente proporcional? Que si este disminuye, este aumenta. Y si este aumenta, este va a disminuir. Siempre pasa así. Lógicamente también pasa lo mismo con el ejemplo del café. Si yo disminuyo el volumen de mi café, el café me va a ser más concentrado, ¿verdad? Me va a ser horrible. Pero si le añado más café, es decir, como para rendirlo, va a tener menos concentración y va a ser que capaz pierda el sabor a café, pero porque está perdiendo la concentración. ¿Sí? Ojo, fíjense que no estoy hablando de que está perdiendo los moles, no. Está perdiendo la concentración que hay, es decir, esa relación que existe entre los moles y el volumen, pero solamente porque el volumen está aumentando. El otro no me voy a enfocar tanto, eso la fórmula se las dejo aquí, no me voy a enfocar tanto en eso por el hecho de que no se usa. No se, o sea, sí se usa, pero no se usa tanto. Es mejor usar este y ese es el que se usa más porque es el que establece una relación mejor, cuantitativa, entre esta explicación que les estoy dando. Ahora, la dilución es exactamente eso que les estaba diciendo, disminuir el volumen. ¿Sí? Si yo diluyo algo, lo que estoy haciendo es que estoy... no, perdón, si yo diluyo algo, lo que estoy haciendo es disminuir su concentración. Y la única manera, si mantengo los moles constantes, de disminuir mi concentración es aumentar el volumen. Diluyo, voy diluyendo y diluyendo y diluyendo y diluyendo y lo que estoy haciendo es aumentar el volumen y lo que estoy haciendo también es disminuir y disminuir y disminuir la concentración. Fin. Entonces, las alícuotas, que es lo último que nos falta, es ¿qué pasa si yo a mi concentración inicial, perdón, a mi solución inicial, agarro una pequeña porción? Sí, agarro una pequeñísima porción en comparación. Por ejemplo, si ese vaso es 500 litros, imagínense que yo tomo una alícuota de 25 mililitros. Sí, si yo hago eso, para eso está esta expresión. Si yo quiero conocer cuál va a ser la concentración de mi alícuota, lo que yo tendría que hacer es, nada, saber cuál es la concentración inicial de ese vaso que tiene sal, con la fórmula esta que está aquí arriba, saber cuál es esa concentración inicial, saber cuál es el volumen de mi vaso inicial, que es de 500 mililitros, y saber cuál es el volumen de la alícuota que yo tomé. Fino, como ya les dije, imagínense que es 25 mililitros. Y obtengo el valor de la concentración 2. ¿Qué pasa con esa concentración 2? Yo les digo que siempre que tomen una alícuota, esa alícuota va a ser de mayor concentración que la concentración inicial que tenían del vaso. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el volumen. Si disminuyo el volumen, ¿qué pasa? Mi concentración aumenta. ¿Qué quiere decir? Que los volúmenes de las alícuotas siempre van a ser mayores, que las concentraciones de las alícuotas siempre van a ser mayores a las concentraciones de sus soluciones iniciales. Fin. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí está la fórmula. Esta fórmula se usa para determinar siempre la concentración del alícuota. Siempre, porque conozco cuánto tomo y sé cuáles son los, digamos, lo que tiene o lo que contiene mi concentración inicial de mi solución inicial. Y siempre, la mayoría de veces la incógnita va a ser mi concentración 2, o M2 en este caso. Entonces, fíjense en esta parte de la pizarra, en la otra, que dice que los moles siempre se mantienen constantes. Siempre. Es que yo podría hacer un video de 2 horas gritándole en mi casa. Los moles siempre se mantienen constantes. No importa que yo aumente, disminuya, explote el beaker, bueno, si lo exploto se pierde, pero, o sea, no importa, lo que me refiero es que no importa si yo hago con el volumen lo que a mí me dé la gana. Si yo añado una cantidad constante de un soluto, esos 15 gramos que añadí al principio, no añado más. Si yo añado esos 15 gramos de soluto, esos 15 gramos de soluto se van a mantener en todo lo que yo haga. En todo. Así tome una alícuota, no me interesa. Esa cantidad de moles siempre van a ser constantes en todos los procesos que nosotros vayamos a trabajar en esta sección. ¿Sí? Ese va a ser nuestro as bajo la manga. Los moles siempre se mantienen constantes. No importa que se reduzca el volumen, aumente millones de veces. Los moles nunca van a cambiar. Ese es el segundo video de lo que es la parte de concentraciones y ahora lo que es la concentración, la importancia de que tiene la concentración en el ámbito químico, lo que es la dilución, lo que son las alícuotas, qué pasa con las alícuotas, cuáles son las ecuaciones distintas, que solamente recuerden, posiblemente solamente trabajemos con la molaridad
y cuál es la importancia de los moles en todo este asunto. ¿Sí? Entonces espero que les haya gustado.